Pregunta número 1. ¿Por qué es importante que haya una buena comunicación en el ámbito profesional? A ver, es importante pues que haya una buena comunicación en el ámbito profesional, familiar y en todo aspecto, porque si usted tiene una buena comunicación con una persona, ya sea, vuelvo y repito, en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, uno va a poder llegar a esa persona, hacerle saber qué es lo que uno necesita, qué es lo que uno puede obtener de esa persona, ya sea con alguna pregunta pues personal o en el ámbito profesional, pues como nosotros los abogados, nosotros debemos saber comunicarnos con nuestros clientes, puesto que es la única herramienta para saber cuáles son las necesidades de ellos. En mi caso, pues yo soy una abogada que trabaja más en lo que es el área de familia, niñez y adolescencia, y siempre pues llegan a mi estudio jurídico personas, en especial las madres, pues que vienen a solicitar mis servicios en cuanto a pensión alimenticia. En ese aspecto, pues nosotros los abogados y profesionales, en mi caso como mujer y también como madre, pues yo también muestro mi lado afectivo, mi lado de ponerme en el lugar de mi cliente, no solo como abogada, sino también pues como madre, al fin de conocer cuáles son las necesidades de esta persona y en qué yo puedo servirle en este caso. Pregunta número 2. ¿Qué estrategia o habilidades usted utiliza para el logro de una comunicación efectiva en el contexto de su actividad laboral con sus compañeros de trabajo, clientes o usuarios? Bueno, en mi caso, como profesional de derecho y para lograr pues una comunicación efectiva, en este caso, vuelvo y repito, trato de ponerme en el lugar de la otra persona, esto es de mi cliente, para a fin de que esa persona pues pueda explayarse, pueda comunicarme a mí todo lo que necesita y cómo yo puedo ayudarle en el proceso pues que ella me vaya a indicar. Pregunta número 3. ¿Cómo logra la escucha activa para el logro de una comunicación efectiva? ¿Y cuáles son las principales dificultades que se presentan con relación a la escucha activa en su campo profesional? Bueno, la escucha activa pues algo fundamental en cuanto a nuestra profesión. Yo pienso también que en cuanto a otras profesiones, debido a que uno pues tiene que escuchar a su cliente, escuchar cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita, valga la redundancia, qué es lo que necesita de nosotros, ya sea como profesional y también pues en el ámbito familiar también, siempre debemos tener una buena comunicación a fin de poder vivir en comunidad en cuanto a lo que es el tema de vivir en una familia, pues. Y en caso del ámbito profesional, pues es muy necesario escuchar al cliente, para verificar hasta dónde nosotros podemos llegar hacia el cliente, qué es lo que ellos nos pueden contar a nosotros, porque a nosotros no nos ven como amigos, obviamente nos ven como unos profesionales del derecho que necesitamos igual escuchar sus necesidades o el problema que vayan a tener. Y es muy importante, y las principales dificultades que se presentan en la escucha activa, pues muchas veces el temor de nuestros clientes en llegar a nosotros y en comunicarnos y decirnos qué es lo que realmente necesitan, ya sea por temor, por miedo, en caso por ejemplo de lo que es la violencia intrafamiliar. Muchas de mis clientas tienen mucho temor en comunicarme qué agresión están sufriendo, qué es lo que les está pasando. Entonces nosotros como profesionales del derecho pues tenemos que usar ese lado un poco de la psicología para que así ellos puedan pues indicarnos todo lo que nosotros necesitemos saber, porque obviamente los clientes no nos van a indicar todo ampliamente, pero por lo menos en detalles de qué es lo que ellos están sintiendo, qué es lo que ellos están padeciendo, para así nosotros pues poder ayudarles en este caso. Pregunta número 4. Refiere un ejemplo de su experiencia profesional donde ha logrado procesos comunicativos eficientes y otro donde no lo haya logrado. A su juicio, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en estos resultados? A ver, en el ámbito profesional, pues tuve una vez un caso ejemplar en la cual mi cliente, que ya yo le había realizado otros trámites anteriormente, me manifestaba que la ex esposa, la ex conviviente, lo había denunciado por abuso sexual a su hija.
él trató de explicarme por qué la señora estaba indicando pues que la niña había sufrido este abuso sexual. Y efectivamente hubo una buena comunicación. ¿Por qué? Porque como él ya fue mi cliente, en el primer caso, que cuando él me contactó a mí y yo le realicé su primer caso, cuando él ya supo sobre mi experiencia laboral, en este caso, fue sobre la renuncia de la madre de los derechos de su hija y para entregárselos al padre. Ya fue una sesión de patria potestad en la cual la señora pues estaba de acuerdo. Se hizo el trámite correspondiente y el señor me supo indicar que la señora había tenido otro tipo de compromisos, en el cual tenía 6 hijos y con la niña era la 7ª hija de diferentes padres. Entonces pudimos tener una buena comunicación en este caso. Yo acepté el caso porque sabía que la niña en manos de la madre pues no iba a tener un buen futuro, y en manos del padre sí, porque sabía que era una persona pudiente, que podía pues ayudarle en un tema que salud, educación. Entonces yo accedí a hacer este trámite. Entonces se dio la audiencia, la niña se fue con el papá, la niña no estaba nada contenta, pero la niña luego, el señor todavía tuvo comunicación conmigo y me supo indicar que la niña estaba bien y que todo el proceso estaba bien. Pero de la noche a la mañana la señora fue a la casa del señor a querer retirar a la niña y le dijo que se la iba a llevar a su casa. El señor obviamente accedió. Entonces cuando la niña ya se fue a su casa, ya no volvió más, y la señora se había ido a la fiscalía a denunciar al señor pues por lo que es abuso sexual. Entonces en la fiscalía se unió pues con la unidad judicial, donde ya nos habían entregado la patria potestad voluntaria de la menor, de la madre hacia el padre. Y nosotros estábamos pensando por qué, conversando con mi cliente, como hubo una buena comunicación, estábamos preguntándonos por qué este hecho, hasta que el mismo fiscal nos manifestó y nos informó que no le había creído a la señora, que la señora le había dado a notar que más bien había un interés por percibir una pensión alimenticia. Como el señor era una persona pudiente y la señora pues de escasos recursos económicos, la señora lo que intentaba es nuevamente retener a la niña y demandarlo al señor por pensión alimenticia. Ese fue uno de los casos donde yo he tenido una buena comunicación pues con mi cliente, y este fue el caso. Y otro ejemplo donde yo no he podido tener una buena comunicación con mi cliente, pues le podría decir que en un caso de drogas, yo cogí un caso de drogas y el cliente pues me mintió. Me dijo que esa droga no era de él, que la droga la habían encontrado en otro lugar dentro de la casa donde él estaba libando con unos amigos. Pero cuando leo el parte, indica en el parte pues que el señor tenía la droga metida en el bolsillo derecho del pantalón y que la droga pues era de una escala un poco alta. Entonces en ese momento pues no tuve una buena comunicación con mi cliente y yo no pude ayudarlo en este caso. No pude yo hacer mi trabajo como debe ser porque no hubo una buena comunicación. El cliente debe tener una buena comunicación con su abogado, porque nosotros somos los que tenemos que ir a pelear de cuenta por ellos. Y ahí fue, un ejemplo en el cual yo no tuve una buena comunicación con mi cliente, porque en este caso me mintió. Pensé que la droga realmente había estado dentro de una casa donde él estaba, pero en el parte me di cuenta que no fue así, que la droga se la encontraron justo a mi cliente en el pantalón. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las principales barreras o obstáculos que limitan o influyen más en las fallas que se producen en el proceso de comunicación en su contexto laboral? A ver, en este caso, pues, en el ámbito profesional, pues serían las mentiras de nuestros clientes hacia nosotros, porque no nos indican la realidad del caso para nosotros, pues, poder hacer la respectiva, pues, valoración del caso y ver cuáles pueden ser las pruebas de cargo y de descargo a favor de nuestro cliente. Por ejemplo, en el caso de tránsito, si me sale un cliente y me indica que estuvo, pues,
en tránsito y por ahí atropelló a una persona y el cliente me va a decir que no fue su culpa, pues hay pruebas como los exámenes las pruebas del OIAR, los testigos presenciales, las mismas cámaras, en las que obviamente me van a indicar que sí fue mi cliente el culpable. Entonces esa sería una de las principales causas de una mala comunicación, pues las mentiras de nuestros clientes hacia nosotros. Pregunta número 6. Valore cómo en su organización se maneja la comunicación mediada por la web, que logra o limitaciones hay en este sentido. ¿Qué logros o limitaciones hay en este sentido? A ver, más bien pienso yo que son limitaciones. No es lo mismo entrevistar o tener una audiencia con nuestros clientes, pues cara a cara, para poder nosotros explayarnos y poder preguntar todo lo que sea necesario, a limitarnos pues sea por un chat, por alguna red social. Es mucha la diferencia. Pienso yo que en el ámbito profesional siempre es mejor pues estar cerca de nuestro cliente para poder escucharlo y entenderlo pues de una mejor manera. ¿Qué sugerencia usted le puede ofrecer a un estudiante universitario como yo para lograr un adecuado manejo de la comunicación profesional? Bueno, primeramente pues tiene que prepararse mucho. Es obvio y es evidente que en las clases que nos imparten los catedráticos, pues con su amplia experiencia, también a nosotros nos nutre de mucho conocimiento, pero en nuestra profesión, y pienso yo que en todas las profesiones, nosotros como que nos desarrollamos más ya en el ámbito cuando nosotros cogemos algún caso, nuestro primer caso, nuestro segundo caso, en el cual pues vamos adquiriendo nosotros un poco más de experiencia, a perder el miedo, pues el miedo frente del juez o de nuestro oponente. Entonces pues una recomendación pues sería analizar el caso, estudiarlo bien y primero analizar el caso. Segundo, invitar pues a nuestro cliente a una reunión para que así nos vaya indicando, nos vaya esclareciendo cómo desea y qué necesita de nosotros como profesional, cuáles son sus necesidades, qué es lo que realmente necesita en ese caso y cómo nosotros pues podemos lograr satisfacer con unos resultados buenos y oportunos. Y obviamente pues tratar de nosotros como profesionales pues tener un poquito más de celeridad en cuanto a los casos, para que así pues nos vuelvan a contratar nuestros clientes, ya que vamos a quedar nosotros con una buena imagen, vamos a reflejar una buena imagen, pues que somos unos profesionales serios, que realizamos pues nuestros trabajos de manera rápida, y así pues tener un poco más que los clientes pues tengan un poco más de confianza en nosotros y también nos recomienden en este caso.